Entonces, vamos a iniciar con lo que es variación de parámetros, ¿sí? Esto de variación de parámetros nos resuelve problemas mucho más complejos que lo que es el método del anulador, ¿sí? El método del anulador es un método que resuelve problemas en donde la ecuación no homogénea, ¿sí? En la parte derecha tiene un polinomio, ¿sí? Tiene funciones exponenciales o tiene producto de polinomios con exponenciales, o también se ven involucrados lo que son cosenos y senos. Entonces, cuando hay productos de polinomios exponenciales, cosenos o senos, pues puede utilizarse el método del anulador. Pero si ya tenemos una función diferente a esas, y nos resuelve el problema es variación de parámetros. Este método de variación de parámetros es mucho más amplio, ¿no?, ¿sí?, que el método del anulador, ¿sí? Entonces vamos a comenzar siempre con lo que es el caso de las ecuaciones de segundo orden, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo acá esta ecuación. Observen, tenemos esta ecuación de segundo orden, tiene hasta la segunda derivada. Entonces, el primer paso es estandarizar. Estandarizar consiste en hacer que el coeficiente de la mayor derivada que aparece en la ecuación sea 1. En este caso tendríamos esta expresión. Observen. Hacemos que el coeficiente de la mayor derivada sea 1, ¿sí? Entonces para ello dividimos cada término por a sub 2 de x, ¿sí? Esto lo podemos escribir de esta manera, ¿sí? ¿Observen? Por supuesto, ¿no?, ¿sí?, en donde p de x sería un cociente entre a sub 1 de x partido por a sub 2 de x. Q de x sería el cociente entre a sub 0 de x entre a sub 2 de x, y f de x sería g de x entre a sub 2 de x. O sea, lo primero que vamos a hacer para resolver estos problemas es estandarizar, ¿sí? Ahora bien, cuando ya nosotros hemos estandarizado, ¿sí?, tenemos lo siguiente, ¿sí? Yo voy a resolver, siempre se ha dicho de que este tipo de ecuación no homogénea tiene su forma de solución es y sub c más y que más y p. Entonces lo primero que vamos a hacer para este problema es, primero vamos a resolver, ¿sí?, la ecuación homogénea asociada, ¿sí? Es decir, cuando nosotros la igualamos a 0, ¿sí? ¿Y cómo la vamos a resolver? Bueno, con los métodos que ya se han explicado anteriormente, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, yo voy a decir que esta expresión tiene una solución que sub c, que va a ser igual a c sub 1, ¿sí?, por y1 más un c sub 2 por y sub 2, ¿sí? Como es de segundo orden, tiene un conjunto fundamental formado por dos funciones, que sería y1 y y2. Y la combinación lineal de ellas da la solución de y sub c. Ahora bien, para poder encontrar la solución general, hay que encontrar lo que es la solución particular.
Ya se les ha dicho en el método del anulador que la solución particular carece de parámetros. ¿Sí? Entonces venimos acá y vamos a hacer lo siguiente, ¿no? En el caso que tenga el conjunto fundamental dos soluciones, vamos a suponer que hay una U sub 1 que depende de X, ¿sí? Y que la vamos a multiplicar por Y sub 1, ¿sí? Por supuesto, esta Y sub 1 también depende de X, ¿sí? Más un U sub 2 de X por un Y2 de X, ¿sí? O sea, así en pocas palabras sería U sub 1 por Y1 más U sub 2 por Y2. ¿Sí? ¿Cuál es el trabajo de nosotros y qué va a consistir el trabajo de nosotros? Bueno, el trabajo de nosotros va a consistir en encontrar U1 y U2, ¿sí? Porque Y1 y Y2 ya lo tenemos, ¿sí? Si hay preguntas, pueden hacerlas, ¿sí? Entonces, el trabajo de nosotros es encontrar U1 y U2. Entonces, U1', ¿sí? Bueno, vamos a poner acá que va a haber que encontrar lo que es el Gaussiano, ¿sí? El Gaussiano de Y1 y qué? Y Y2. ¿Sí? Vamos a poner acá y vamos a poner el Gaussiano, ¿sí? De Y1 por Y2, que es el conjunto fundamental de la solución de la ecuación homogénea asociada, ¿sí? Esto pues ustedes saben que esto es Y1, Y2 y que en la siguiente columna van a ir sus derivadas, ¿sí? Eso es el Gaussiano, ¿sí? Ahora bien, con ese Gaussiano, ¿sí? Yo voy a encontrar W1. ¿Quién va a ser W1? Observen acá, ¿sí? W1 va a ser parecido a este Gaussiano, solo que le voy a quitar la columna 1 y esa columna 1 la voy a rellenar con ceros. Y al final de esa columna voy a poner f de x, ¿sí? Observen que f de x es la expresión que aparece acá después de haber estandarizado, ¿sí? Algunos en el examen, ¿sí?, no estandarizan, ¿sí? La f de x que nosotros vamos a tomar en esta expresión es esta expresión que nos queda acá después de haber estandarizado, ¿sí? Mientras no se haya estandarizado, no tengo mi f de x, que sería mi g de x, que es el que tendría, ¿sí? Entonces, W1 que tenemos acá va a ser rellenadas con ceros y al final f de x, ¿sí? Y la columna 2 idéntica a la del Gaussiano, ¿sí? También vamos a encontrar acá un W2, que sería similar a esta expresión, solo que ahora tengo que quitar la columna 2. Y esa columna 2 la voy a rellenar con ceros y al final voy a poner f de x. ¿Por qué estoy diciendo al final? Porque cuando tengamos de orden, ya no de orden 2, sino que de orden 3, voy a colocar 0, 0 y al final f de x. Por eso estoy diciendo que al final se coloca, se llena con ceros y al final se pone f de x. Acá tenemos y1, y1', ¿sí? Observen. Ahora bien, esa expresión que yo tengo acá me va a permitir encontrar la derivada de U sub 1. ¿Sí? ¿Quién va a hacer esa derivada? Va a ser W1 entre W. De tal manera, ¿sí?, que si yo quiero a U sub 1, ¿sí?, para quitarle la derivada, lo que tengo que hacer es integrar esta expresión. ¿Sí? De ahí obtengo U sub 1. ¿Sí?
De la misma forma, sí, tengo sus dos primas que sería igual a W2 entre W. Y si yo quiero quitarle la derivada, pues tengo que integrar W2 entre W, integramos eso, ¿sí? Teniendo ya U1 y U2, ya podemos sustituir acá y ya tendría yo la solución particular. Teniendo la solución particular y la solución complementaria, solo las expreso como una suma y esa sería la solución de la ecuación homogénea que tenemos ahí, que tengamos ahí en un momento dado, ¿sí? Preguntas. Compañeros, preguntas. ¿Hay preguntas? No hay preguntas. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Esto es relativamente sencillo. El problema a veces con las integrales, ¿sí? Pero como ustedes en matemática 2 ya vieron los métodos de integración, se supone que ya no hay problema, ¿sí? Vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial, ¿sí? La segunda derivada menos 2 veces la primera derivada, ¿sí? Más y igual a e a la x dividido por x cuadrado más, ¿sí? Ahí tengo yo la ecuación que vamos a trabajar. Lo primero que tengo que hacer es hacer que la derivada de mayor orden tenga como coeficiente a 1. En este caso ya no es necesario porque ya está expresada de esa manera, ¿sí? Pero si aquí hubiera un número o hubiera variables, y lo primero que tenemos que hacer es quitarlo de ahí, pasarlo a dividir, de tal manera que el coeficiente de la derivada de mayor orden sea 1, ¿sí? O sea, estandarizar. Como ya está estandarizada, ya no hay problema. Entonces vamos a resolver la ecuación diferencial homogénea que asociada, ¿sí? Es decir, cuando tomo esta expresión y la igualo a 0, ¿sí? Ya sería la ecuación diferencial homogénea asociada a esta expresión, ¿sí? Y esto pues ustedes ya lo han resuelto, ¿sí? Hay que encontrar la ecuación auxiliar. Algunos le llaman ecuación auxiliar, otros le llaman ecuación característica, depende del autor, ¿sí? Entonces, ecuación auxiliar, ¿sí? La ecuación auxiliar en este problema sería m cuadrado menos 2m más 1 igual a 0, ¿sí? Vamos a factorizar, ¿sí? Se observa que esto es un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? M menos 1 al cuadrado igual a 0. Por lo tanto, mi raíz sería que m vale 1, ¿sí? Mi primera raíz, y como es de multiplicidad 2, tendría que mi segunda solución también vale 1, ¿sí? O sea, tenemos una raíz repetida, ¿sí? M igual 1 y la otra pues también m igual 1, ¿sí? O sea, una raíz de multiplicidad que 2. Con esa información, yo puedo decir quién va a ser mi Y1. ¿Sí? Mi Y1 va a ser igual a E a la X. ¿Sí? Mi Y2 va a ser igual a, como se repite, sería X por E a la que, a la X. ¿Sí? Tenemos eso ahí. ¿Sí? Ya podemos nosotros
con esa información, decir quién es la solución complementaria, es decir, la solución de la ecuación diferencial homogénea asociada, ¿sí? Que sería C1 por E a la X más C2 por X por E a la X, ¿sí? Ahora el problema, ¿sí?, radica en encontrar la solución particular, ¿sí? Recuerden que estoy hablando de solución particular, pero hay otra. Más adelante vamos a ver si hacemos uno de otra solución particular. Ya le voy a hacer mención a eso, ¿sí? Bueno, veamos. Esta solución particular, es decir, de la homogénea, de la no homogénea, es Y, que sería, como es de orden 2, sería U sub 1, ¿sí?, por Y1 más U sub 2, Y sub 2, tanto U1, Y1, U2, Y2, todos dependen de X, ¿sí? Entonces, para poder encontrar esto, hay que encontrar quién es U1 y U2, ¿sí? Pero para eso, pues tenemos primeramente que encontrar el Gaussiano de Y1 y Y2, ¿sí? Entonces sería acá, Y1, E a la X, Y2, X, E a la X, ¿sí? Derivamos, ¿sí? La derivada de E a la X es E a la X, ¿sí? La derivada de X por E a la X es E a la X más X por E a la X, ¿sí? Entonces hay que encontrar quién es este determinante, ¿sí? Vamos a multiplicar acá. Al multiplicar, eso nos daría E a la X por E a la X, E a la 2X. E a la X por E a la X sería más X por E a la 2X, ¿sí?, menos este producto, ¿sí? Ese producto sería X por E a la 2X, ¿sí? ¿Cuánto nos da nuestro Gaussiano en este caso? Cancelamos acá y solo nos quedaría E a la 2, ¿qué? E a la 2X, ¿sí? ¿Pero ven? E a la 2X, ¿sí? Este es un valor, una expresión que nos va a servir para encontrar U1 y U2, ¿sí? ¿No hay preguntas hasta el momento? Entonces, teniendo W, hoy voy a encontrar W1. Vamos a ver. ¿Quién era f de x en el problema? ¿Recuerdan la ecuación diferencial? Nuestro f de x, si ustedes copiaron por ahí, es esta expresión. E a la x entre x cuadrado más 1. ¿Sí? Esa es nuestra f de x. Es la expresión que aparece a la derecha de la ecuación diferencial, ¿sí?, cuando ya está estandarizada, ¿sí? Vamos a ver. Entonces decíamos, como es W1, voy a colocar 0 acá y acá voy a colocar a f de x, ¿sí? Y en la columna 2 va a ir la misma columna del Gaussiano. ¿Cuánto nos da W sub 1? Sería menos este producto, ¿sí?, que sería X por E a la 2X
sobre x cuadrado más g. ¿Observen? Como acá esto no da 0, ¿sí? Entonces menos este producto, ¿sí? Que sería x, bueno, menos, ¿no? X por e a la x por e a la x, que es e a la 2x sobre x cuadrado más 1. ¿Sí? Ya tenemos esta otra expresión. ¿Observen? Ahora vamos a encontrar W sub 2. W sub 2 sería el determinante de, bueno, ahora la columna 1 se va a mantener, ¿sí? La del Grossiano, ¿sí? Y la columna 2 la vamos a sustituir por 0 y al final vamos a colocar f de x. F de x es e a la x sobre x cuadrado más 1. Entonces, ¿quién es W sub 2? Bueno, acá tenemos este producto y el otro que nos va a dar 0, ¿sí? Sería e a la 2x sobre x cuadrado más e. Más 1, ¿sí? Ya tengo W, W1, W2, ¿sí? Ahora solo voy a plantear las derivadas de U1, U2 y U3. ¿Sí? Vamos a ver. Ya tenemos que U sub 1' es igual a W1 entre W. Y esto, en este caso, W1 sería menos X por E a la 2X entre X cuadrado más 1, ¿sí? Y W es E a la 2X, ¿sí? Veamos. Al multiplicar extremos y medios, van a observar que el e a la 2x se cancela y solo nos va a quedar menos x sobre x cuadrado más 1. ¿Sí? Si observan algún error, me pueden decir. Observen, se cancela el e a la 2x y me queda x sobre x cuadrado más 1. Quiere decir que U1, ¿sí? Para quitarle la derivada, tengo que integrar eso que tenemos ahí. Esto que tenemos, el signo negativo, lo puedo extraer. Vamos a ponerlo acá. Extraigo el signo negativo. ¿Quién es la derivada del denominador? La derivada del denominador es 2x. Voy a colocar acá un 2 y para no alterar la expresión le pongo un 2 acá, que sería un medio. ¿Sí? Si arriba está la derivada de lo que está abajo, eso es igual a un logaritmo natural. Pues en este caso, como esta suma es positiva, le puedo poner paréntesis. ¿Sí? ¿Observen? Tenemos ahí, ya uno de los elementos que voy a necesitar para poder plantear mi solución particular. Ya tengo U sub 1, ¿sí? Que resulta de la derivada de U sub 1 entre W1 entre W. Integramos y le quitamos la derivada, ¿sí? U sub 2' sería W2 entre W. Esto vamos a ver, W2 dice que es E a la 2 que E a la 2x. ¿Sí? Voy a quitar acá un poquito de espacio a eso. E a la 2x partido por x cuadrado, ¿sí? Más 1. ¿Sí?
Y todo eso dividido entre W, donde W es E a la 2X. Si multiplicamos extremos y medios, pues vamos a observar que el E a la 2X se nos va a cancelar y solo nos queda 1 sobre X cuadrado más 1. ¿Sí? Para quitarle la derivada, ¿sí? Integramos. Y ustedes saben que esta integral nos va a dar la tangente inversa de X. ¿Sí? Solo estoy ocupando la primitiva. Por eso no le estoy poniendo constante acá. ¿Sí? Solo utilizo la primitiva. No le pongo la constante porque al final pues no la voy a utilizar. Observen el problema. Ya tengo quién es U sub 2. Dije que U sub 2 es tangente inversa de quién? De X. Ya prácticamente ya solo tengo que sustituir en esta expresión. Entonces, esta solución, que es la solución de la no homogénea, sería U sub 1. ¿Sí? U sub 1 me dio menos un medio del logaritmo natural de X cuadrado más 1. Y1, ¿quién era Y1? Y1 era E a la X, ¿no? Más U sub 2, que dio la tangente inversa de X, por Y2. Y2, si ustedes recuerdan, es X por E a la X. ¿Sí? De tal manera que la solución general sería la YC más la YE. Pues solo sería de sustituir acá. En la YC es C1 por E a la X más C2 por X E a la X más YP, que es esta expresión que tenemos acá. Vamos a ordenarlo. Vamos a poner primero la exponencial y luego el logaritmo. ¿Sí? Más, lo voy a colocar acá abajo. ¿Sí? Lo ordenamos X por E a la X por tangente inversa de X. Tangente inversa de X. Esta sería mi solución al problema. Si yo tuviera condiciones particulares, habría que derivar toda esta expresión. No hay que derivar solamente esta expresión, sino que todo hay que derivarlo. ¿Sí? Si me dicen que pasa por el punto X sub 0 y Y sub 0, ¿sí? Pues se sustituye acá en toda esta expresión. Y si dice que la derivada evaluada en un valor da tanto, entonces hay que derivar todo eso para poder encontrar C1 y qué. Y C sub 2. Preguntas. ¿Preguntas, compañeros? ¿No hay preguntas? ¿Preguntas? ¿No hay? No hay nada. Ok. Entonces vamos a trabajar ya ecuaciones utilizando variación de parámetros, ¿sí? Pero ya para de mayor orden. ¿Sí? Observen una situación, ¿no? Este método es mucho mejor que el método del método del anulador. ¿Sí? Por ejemplo, yo tenía esta ecuación, observen.
esta ecuación diferencial es la que tenía, ¿sí? Con el método del anulador, ¿sí? Yo no puedo trabajar esta expresión porque el método del anulador trabaja polinomios, ¿sí? Esto debería estar en el numerador para poder utilizar el método del anulador, ¿sí? Quiere que este problema no puede ser posible resolverse con el método del anulador. Cuando a ustedes le pongan un problema y les digan resolver, ¿sí? Lo primero que tienen que hacer es ver si cumple las condiciones del método del anulador, si quieren aplicar el método del anulador. Porque en algunos casos no es posible utilizar el método del anulador. Acá no es posible utilizar el método del anulador. Entonces lo único que me queda es utilizar este método llamado el método de variación de parámetros, ¿sí? Vamos a trabajar con problemitas, ¿sí? Que este problema que vamos a trabajar, sí se puede trabajar con el método del anulador, ¿sí? Pero lo vamos a hacer con variación de parámetros, ¿sí? Si ustedes no les dicen nada, ¿sí? Solo les dicen resolver, ustedes son libres de utilizar el método que sea, ¿sí? Pero si les dice aplicando el método de variación de parámetros, ¿sí? Entonces, ese método tiene que aplicarse. O si les dicen el método del anulador, pues ese método, ¿sí? Por ejemplo, acá vamos a resolver este problema. Este problema se puede resolver con el método del anulador, ¿sí? Y puede ser que salga un poco hasta mucho más fácil, ¿sí? Pero en esta ocasión, ¿sí? Vamos a trabajarlo, ¿sí? Haciendo uso de variación de parámetros, ¿sí? Primer paso es que quitar este 2 de acá. La derivada del mayor orden siempre tiene que tener como coeficiente 1, es decir, tiene que estar estandarizada, ¿sí? Entonces el primer paso sería dividir cada término por 2, ¿sí? ¿Observan? He dividido por 2. Luego, vamos a qué? Vamos a resolver la ecuación diferencial homogénea asociada, ¿sí? Ecuación diferencial homogénea asociada, ¿sí? Es decir, la igualo a 0, ¿sí? Para ello, pues utilizamos la ecuación auxiliar, ¿sí? M cubo menos 3m cuadrado igual a 0, ¿sí? Ecuación auxiliar, ¿sí? Sacamos factor común. ¿Sí? Y tenemos que la primera raíz vale 0, la segunda raíz también vale 0, ¿sí? Y la tercera raíz vale 3, ¿sí? Cuando yo igualo a 0 acá, ¿sí? Me doy cuenta que hay una raíz 0 de multiplicidad 2. Y cuando igualo m menos 3 lo igualo a 0, obtengo que m vale 3. ¿Sí? Por lo tanto, y1 sería igual a 1, ¿sí? Porque es e a la 0x, ¿sí? Como se repiten, ¿sí? La segunda solución del conjunto fundamental es x. Y la tercera solución del conjunto fundamental es e elevado a la 3x, ¿sí? Ahí acá tengo, ¿sí? Las 3 soluciones, ¿sí? Como es de tercer orden, ¿sí? El conjunto fundamental lo conforman 3 funciones linealmente independientes, que sería 1, la función y igual a 1, y igual a x, y igual a e a la 3x, ¿sí? Entonces ahí tenemos nosotros las funciones que conforman nuestro conjunto fundamental, ¿sí? Entonces ya tengo y es c, que sería c sub 1 más c sub 2 por x más
C sub 3, permítanme acá que ya. Y C sub 3 por E a la 3x. ¿Sí? Ahí tengo la solución de la ecuación homogénea social. ¿Hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, continuamos. Vamos. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, identificar quién es mi f de x. Mi f de x es la expresión que está a la derecha, ¿sí? X cuadrado sobre 2. ¿Sí? Si ustedes han leído la teoría, ¿sí? Dice que hay que encontrar primero el gaussiano. En este caso tenemos el gaussiano de estas tres funciones. Vamos a sería 1, x, e a la 3x. ¿Sí? En la segunda fila, ¿quién va en la segunda fila en el gaussiano? Van las primeras derivadas de las funciones que están arriba. La derivada de 1 es ¿qué? 0, ¿sí? La derivada de x es 1 y la derivada de e a la 3x es 3 e a la 3x. ¿Sí? Una tercera fila. En la tercera fila van a ir las segundas ¿qué? Derivadas. Y que aquí la derivada de 0 es 0, ¿sí? La derivada de 1 es 0, ¿sí? Y acá sería 9e a la 3x. Si nosotros agarramos acá este elemento de pivote, ¿sí? Eliminamos fila 1 y columna 1, esto nos va a dar, vamos a ver, 1 por el determinante este que nos queda acá. Y aquí sería 1 por esto menos esto, que esto daría 0. ¿Sí? Al final solo nos quedaría 9e a la 3. Ahí tenemos ya quién es W1. ¿Quién es W2? Perdón, este es el gaussiano, perdón. No es W1. Ahorita vamos a W1. Si ustedes observan en la información, ¿sí? Este mismo gaussiano voy a utilizar, solo que cuando sea W1, voy a quitar la columna 1 del gaussiano, ¿sí? Y voy a sustituir puros ceros. ¿Sí? Y al final voy a colocar a f de qué. Esto, por supuesto, si fuera de orden mayor, ¿sí? Yo coloco todos puros ceros, solo el último elemento que aparezca acá. Ahí voy a sustituir a f de qué. A f de x. ¿Sí? En este caso, como estamos hablando de este elemento, pues sería esta posición 0, esta posición 0, y aquí voy a colocar a f de x. ¿Sí? Por eso decía, voy a rellenar con ceros y al final voy a poner f de x. F de x, ¿quién es? X cuadrado sobre qué? Sobre 2. Solo la columna 1. ¿Sí? Ahora las otras columnas van a quedar idénticas a la original, al gaussiano. ¿Sí? Y sería e a la 3x, 3 por e a la 3x, y 9 por e a la 3x. ¿Sí? Entonces acá puedo bajar con pivote este elemento, ¿no? Tengo que eliminar esta fila y esta columna, ¿no? Entonces sería más, menos, más, ¿sí? O el valor que sale por cofactores, ¿sí? Sería más x cuadrado sobre 2. ¿Observen? Más, menos, más. ¿Sí? Y este determinante de estos elementos que nos quedan acá. Aquí es igual esta expresión. Bueno, sería x por 3e a la 3x sería 3x por e a la 3x menos e a la 3x. No sé si se observa ahí. Sí. ¿Preguntas?
¿Cuánto nos da entonces W1? Puedo sacar factor común, ¿no? O puedo distribuir como ustedes quieran. Sería 3 medios. Si distribuyo sería 3 medios de x al cubo por e a la 2x. 3 medios de x cubo e a la 3x menos 1 medio de e a la, perdón, aquí le puse 2 y es 3. E a la 3 que x, aquí le falta el cuadrado. ¿Sí? Vamos a ponerla acá mejor. Menos 1 medio, vamos a hacerlo, 1 medio por x cuadrado por e a la 3 x. Revisen ahí, por favor. Sí, está bien. Excelente. Vamos con... Aquí tengo otro resultado, ¿sí? W2. Ahora, la primera y la tercera columna van a ser las mismas del Grosquiano, ¿sí? Y tengo que sustituir la segunda columna por 0, ¿sí? 0, 0, y al final voy a colocar a f de x. F de x es x cuadrado sobre 2. La primera columna es igual a la del Grosquiano. Y la tercera columna también la del Grosquiano, ¿sí? Vamos. ¿Cuánto nos da este determinante? Bueno, podemos agarrar esto de referencia, ¿sí? Nos daría que acá 0 menos este producto, menos 3 medios de x cuadrado por e a la 3x. Revísenmelo ahí, por favor. ¿Está bien? W sub 3. ¿Quién es W sub 3? Bueno, hay que sustituir la tercera columna. La primera va a quedar igual a la del Grosquiano. La segunda columna va a ser x, 1, 0. Y la tercera columna la voy a sustituir. La voy a rellenar con ceros y al final de la columna, el último elemento va a ser f de x. X cuadrado sobre 2. Y sacamos ese valor acá. Vamos a ver, podemos tomar esto de referencia, eliminamos fila 1, columna 1. ¿Sí? Al final nos daría x cuadrado sobre 2. No sé si hay preguntas por ahí. Podemos tomar como referencia cualquiera. ¿Cómo? Podríamos tomar como referencia cualquiera de los miembros del determinante. El determinante al final le vale lo mismo. Ustedes saben que pueden utilizar, yo utilicé esta columna de referencia, ¿no? Yo puedo utilizar esta fila de referencia, ¿no? Y al final siempre me va a dar lo mismo, ¿no? O pueden utilizar esta columna de referencia, ¿no? Este elemento, y al final les va a dar lo mismo. X cuadrado sobre qué? Sobre 2. Ustedes saben de que cuando está trabajando con determinantes, ¿sí? Podemos ocupar una fila, la que queramos, ¿sí? Y cualquier columna, ¿sí? Recuerden que esto va multiplicado por menos 1 a la i más j, ¿sí? De acuerdo a los que se habla de los cofactores, ¿sí? Yo pues solo le pongo el signo acá, no se va a ver como son pequeñas, no hay ningún problema, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿sí? Utilicé esta expresión. Y más, menos, más, ¿sí? Más esta expresión, elimino fila y columna y resuelvo este determinante, ¿sí? ¿Sí? Ahí por conveniencia, ¿sí?
Recuerden que siempre tomamos la fila o la columna que tenga más ceros para encontrar el determinante, ¿sí? No sé si estamos bien por ahí. Sí, gracias. Ok. Ahora lo que nos falta es ir encontrando, ¿sí?, cada uno de estos elementos, ¿sí? ¿Quién es W1? Acá lo tenemos, ¿no? 3 medios de x cubo por e a la 3x menos 1/2 de x cuadrado por e a la 3x. ¿Quién es el grosquiano? El grosquiano era 9 por e a la 3x. ¿Cuánto nos da esta expresión? Lo voy a poner acá como integral, ¿sí? ¿Cuánto me da esta división? ¿Cuánto nos da esta división, compañeros? 1/6 de x al cubo. A 1/6 de x al cubo, ¿sí? Menos esta división. ¿Cuánto nos da esta división? ¿Un qué? Un 18avo. Un 18avos de x qué cuadrado, ¿sí? ¿Quién es U1 cuando integramos acá? ¿Un qué? Un 24avo de x a la cuarta. a la cuarta, ¿sí? Menos un qué? 36avo. No. Esto es elevado al cubo. 18 por 3. X al cubo sobre 54. No estoy ocupando, solo estoy ocupando la primitiva. O sea, no le estoy poniendo la constante, ¿sí? ¿De acuerdo? Vamos a encontrar quién es U2'. Sería W2 entre W. ¿Quién era W2? Acá lo tenemos, ¿no? Vamos a ver. Sería menos 3 medios de x cuadrado por e a la 3x entre el grosquiano, que era 9e a la 3x. Y de que U2 sería menos, ¿cuánto da este cociente? Menos 1/6 de x cuadrado. Menos 1/6 de x cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto es esto entonces? Pues 2 sería ¿cuánto? Menos un qué? 18avos, ¿no? 18avo. De x al cubo, ¿sí? Observen, ya tengo U2.
U sub 3 prima sería W3 entre W. Esto sería igual a decir X cuadrado medio sobre el grosquiano 19 a la 3x, ¿sí? O sea que U sub 3 sería la integral de un, ¿qué? 18avos, ¿no? De x cuadrado por e a la menos 3x diferencial de x, ¿sí? Esta integral que tienen acá la pueden resolver utilizando integración por partes. Resuelvan ahí, me dicen cuánto. Esta expresión, ¿sí? Pueden trabajar la parte, ¿no? ¿Sí? Me dicen cuántos queda esa integral, ¿sí? ¿Cuánto nos da esa expresión? Trabajen ahí, te dan la respuesta, por favor. Doble integración por partes, ¿sí? Según los cálculos, debe darles esto, ¿no? Vean si está bien eso. Sin la constante, por supuesto, ¿no? Y solo estamos ocupando la primitiva, ¿no? Sí, eso me da. Ok. Ahora apliquemos la propiedad acá distributiva, ¿no? Dos, 18, con 81 avos, ¿no? $27 por 9, ¿no? ¿Cuánto? $243. 243. Acá tenemos ya el tercer elemento, ¿sí? Ya tenemos quién es U sub 1, U sub 2 y ahora tenemos a U sub 3, ¿sí? Lo que nos falta es expresar eso como yp igual a U sub 1 por y1 más U sub 2, y sub 2 más U sub 3 por y sub 3. Entonces tenemos que yp es igual a U1, y1 más U2, y sub 2 más U sub 3, y sub 3.
Lo que nos queda es sustituir cada uno de esos elementos, ¿sí? Vamos a ver. Y es que uso uno, acá lo tengo, ¿sí? Un 24 de x a la cuarta, ¿sí? Menos un 54 de x cubo. ¿Quién era y1? Y1 era 1, ¿no? ¿Sí? Más u sub 2, acá está, ¿sí? Menos un 18 ¿sí? De x cubo. ¿Quién era y2? X. Es x, ¿sí? Más un 3. ¿Quién es un 3? Es todo eso que tenemos acá. Sería menos un 54 de x cuadrado por e a la menos 3x menos un 81 de x por e a la menos 3x menos un 243 de e a la menos 3x multiplicado por y3. ¿Quién era y3? E a la 3x. E a la 3x, ¿sí? Entonces venimos y vamos a decir que YP es igual a un 24 de x a la cuarta, ¿sí? Menos un 54 de x cubo menos un 18 de x a la cuarta, ¿sí? Y acá va a eliminar las exponenciales, ¿sí? Y me quedaría menos un 54 de x cuadrado, ¿sí? Menos un 81 de x, menos un 243 Entonces, mira ya. Entonces, aquí sería, vamos a ver, un 54 de x cuadrado acá, menos un 81 de x, menos un 243 ¿Puede reducirse algo de por ahí, compañeros? ¿Hay términos semejantes acá? Sí. Sí. Veamos. Simplifiquemos ahí entonces. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuánto nos da esta suma de acá? Un 24 menos un 18 ¿cuánto nos da? Menos 1 sobre 72. Menos negativo. Menos un 72 de x a la que? A la cuarta, ¿sí? Menos un 54 de x cubo menos un 54 de x cuadrado menos un 81 de x menos un 243 avos. Esa es la solución que particular. Luego yo necesito la solución general que sería YC más YP. Vean si estamos bien por ahí. YC era C1 más C2 por X más C3 por E a la 3X, ¿no?
menos un 72 de x a la cuarta, menos un 54 de x cubo, menos un 54 de x cuadrado, menos un 81 de x, menos un 243 ¿sí? Pregunto, ¿hay términos semejantes, compañeros? Aquí está YC y aquí está YP. Pero en ocasiones, después de haber expresado eso, se observan términos semejantes. ¿Alguien puede decirme un par de términos semejantes? C2 de X menos un 81 de X. Correcto, es que decía también. C1 tiene términos semejantes. Sí, menos 1 sobre 200. 243, ¿sí o no? O sea, C1 menos 1 sobre 243 son de la misma naturaleza, ¿sí? Son dos expresiones que numéricas, ¿sí? La otra que decía el compañero es C2X menos un 81 de qué? De X, ¿sí? Entonces yo puedo decir acá, C2 menos un 81 de X, ¿sí? Puedo, de este término de acá, ¿sí? Con este término de acá puedo extraer como factor común a quién? A X, ¿no? ¿Hay más términos semejantes? ¿Hay más términos semejantes, compañeros? ¿Este tiene semejante? No. Este no tiene semejante. Este tiene semejante, no. Este tiene semejante, no. Estuvo menos, tampoco tiene semejante, ¿no? Estos dos ya tenían semejante, ¿sí? ¿Cómo puedo escribir la respuesta entonces? Y igual a K1 más K2 X más C3 E a la 3X menos un 72 de X a la cuarta, ¿sí? Menos un 54 de X cubo menos un 54 de X cuadrado, ¿sí? Por supuesto, ¿no? Donde K1 es igual a qué? K1 sería igual a C1 menos 1 sobre 243 K2 igual a C2 menos un 81. Esta sería la respuesta. ¿Preguntas? ¿Se observa el método, compañeros? ¿Hay preguntas en el método? ¿Tenemos preguntas? ¿Se comprendió? ¿Compañeros? Todo claro, licenciado. Okay. Bueno, hay otro tema, ¿sí? Que dice ecuación de Cauchy-Euler, ¿sí?
el otro tema. ¿Sí? Ese es un tipo de ecuación diferencial muy particular. ¿Sí? Si ustedes observan hasta el momento, ¿sí? Los dos problemas que he trabajado, ¿sí? Y si ustedes observan la guía de ejercicios, ¿sí? Todos son ecuaciones diferenciales de orden superior, pero los coeficientes son valores numéricos. ¿Sí? Este tipo de ecuación, ¿sí? Tiene una característica muy especial, ¿sí? Por ejemplo, un número, ¿sí? Y lleva una potencia de n, ¿sí? En donde esta potencia equivale al orden de la derivada, ¿sí? Si quita la enésima derivada, entonces va a llevar una potencia de x a la n, ¿sí? Más, aquí va a llevar un valor numérico, ¿sí? Y x a la n menos 1, ¿sí? Por la n menos 1 derivada. O sea que el orden de la derivada es igual a la potencia de x del coeficiente que lo va acompañando, ¿sí? Más a su 1, ¿sí? Por x, como tiene exponente 1, pues sería la primera derivada, ¿sí? Más a sub 0 por x, ¿sí? Acá pues sabemos que no hay derivada, ¿sí? Es como que estuviera elevado a la c, y esto va a ser igual a g de t. Una ecuación, ese tipo de ecuación se llama ecuación de Cauchy-Euler, ¿sí? ¿Lo observa ahí? ¿Observa? El exponente de x es el mismo valor que tiene de acuerdo al orden de la derivada que está acompañado. ¿Se comprende ahí, compañeros? ¿Se comprende el tipo de ecuación? Sí, licenciado. Ahora bien, este tipo de ecuación tiene como solución, tiene a esta ecuación, observen, y igual a x a la que, a la m. O sea, esta expresión yo la voy a sustituir en una ecuación diferencial y me va a salir una ecuación en variable m que voy a resolver, y ahí vienen los casos que menciona ahí el material, ¿sí? Por ejemplo, si es de orden 2, de orden 2, de orden 2, ¿qué quiere decir? Que va a tener hasta qué derivada. Hasta la segunda. Hasta la segunda, ¿sí? Entonces, ahí nos va a salir una ecuación, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo sustituya esta expresión en esa ecuación de segundo orden, me va a salir una ecuación cuadrática, ¿sí? Caso 1, ¿sí? Tengo que las raíces que obtenga de esa ecuación cuadrática son ¿qué? Diferente. Son diferentes. ¿Sí? En tal caso voy a tener como primera solución x a la m1, ¿sí? Y como segunda solución x a la m2. Y su solución sería la combinación de estas dos expresiones, ¿sí? Siguiendo con el mismo tipo de ecuación de Euler de segundo orden, ¿sí? Podría ser el caso 2.
que la raíz 1 y la raíz 2 sean ¿qué? Iguales. ¿Sí? Yes. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Bueno, vamos a escribir como y1 igual a x a la n. Y como y2 igual a qué. Vamos a ver si han leído el material. Compañeros. En el caso de las anteriores le agregábamos factores x. ¿Qué vamos a agregar ahora de acuerdo al material? ¿Ya lo vieron ahí? ¿Compañeros? ¿Qué es lo que vamos a agregar? Hay que leer el material, compañeros. ¿Sí? ¿Qué le vamos a agregar a cada factor? La m. Un logaritmo natural de quién. Vamos a colocar, hoy vamos a agregar un logaritmo natural de quién. De x. ¿Y qué pasará si se vuelve a repetir? ¿Qué más vamos a agregar después? Otro logaritmo natural de quién. De x, que ya sería el cuadrado del logaritmo natural de quién. De x. ¿Sí? Por cada vez que se repita así, vamos a ir agregando el logaritmo natural de quién. De x, por supuesto, que como estamos en un problema de cuchillo de segundo orden, ¿sí? Pues solo hay dos raíces. ¿Sí? Entonces tendríamos acá, pero si fuera de tercer orden y fueran tres raíces repetidas, el siguiente término sería x a la m por el cuadrado del logaritmo natural de x. ¿Se comprende? Compañeros, ¿se comprende? Sí, licenciado. Ok. Y el caso 3. ¿Qué tenemos en el caso 3? Termina ahí el caso 3. En el caso que fueran ¿qué? Complejas conjugadas, ¿sí? Que M1 fuera igual a alfa más beta y que M2 sería igual a alfa menos beta y la conjugada, ¿sí? Que sale de la ecuación cuadrática, ¿sí? ¿Qué es lo que dice el material, compañeros? ¿Qué dice el material en este caso? Compañeros. Que la solución va a ser Que uno va a ser ¿qué? X a la qué? a la alfa. A la alfa, ¿sí? Por el coseno de quién? Por el logaritmo natural de x. Correcto, si observen, esta sería una solución y la otra solución sería x a la alfa, ¿sí? Por el seno de beta s logaritmo natural de quién? De x. ¿Sí? En el caso anterior aquí era e a la alfa x, ¿sí? Y aquí solo era beta x. ¿Sí? Hoy cuando tenemos una de Cauchy se transforma en esto. ¿Sí? De tal manera que la solución sería C1 por x a la alfa, coseno de beta s logaritmo natural de x, ¿sí? Más C2 por x a la alfa, seno de beta x logaritmo natural de x. ¿Sí? ¿Se comprende ahí, compañeros? ¿Hay preguntas? Voy a copiar ese que está ahí, mejor para medio explicarlo. En la próxima clase le voy a hacer más problemas diferentes a los que están ahí en el material. Observen.
¿Es de Cauchy esta ecuación? ¿Qué tenemos que ver para ver qué es de Cauchy? Que el orden de la derivada sea igual al exponente de la variable x. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Es de Cauchy-Euler? ¿Compañeros? Sí. Entonces, ¿cuál es la forma de la solución? X a la n. Entonces, esta función la tengo que sustituir acá. Para poderla sustituir necesito la primera derivada. ¿Quién es la primera derivada de esta función? Compañeros. Si aquí fuera 5, ¿quién sería la derivada de esa expresión? Si esta m fuera 5, ¿quién sería la derivada? Sería 5x a la cuarta. ¿Quién sería acá? M a la, por x a la m menos 1. Menos 1. ¿Quién es la segunda derivada? Hay que volver a derivar esto. M por... Por m menos 1. A la m menos 2. Menos 2. Ahora vamos a sustituir. Vamos a ver. 25 x cuadrado por la segunda derivada, ¿sí? M por m menos 1 por x a la m menos 2 más 25 por x por la primera derivada, que es m por x a la m menos 1 más y. ¿Quién es y? X a la m igual 0. Esto sería 25. ¿Cuánto me da esta multiplicación, compañeros? ¿Cuánto me da? X elevado a la m. X elevado a la m. Entonces sería 25m factor de m menos 1 por x a la m. ¿Qué me da este producto, compañeros? X por x a la m menos 1. X a la m. X a la m más x a la m igual 0. ¿Qué puedo sacar de factor común? El X elevado a la m. X a la m factor de 25m factor de m menos 1 más 25m más 1 igual a ¿qué? A 0, ¿sí? X a la m, pues tenemos que asumir que es diferente de ¿qué? De 0, ¿sí? ¿Qué pasa si x a la m es diferente de 0? ¿Quién tiene que ser 0 para que ese producto me dé 0? Tendría que ser que 25 m factor de m menos 1 más 25m más 1 tiene que ser igual a ¿qué? A 0, ¿sí? Aplicando propiedades distributivas tendría 25m cuadrado, ¿sí? Menos 25m es negativo, más 25m más 1 igual 0. Vean si está bien eso, por favor. ¿Estamos bien ahí, compañeros? ¿Qué se me elimina? 25m. Veamos. Se elimina, ¿no? Y quedaría 25m cuadrado más 1 igual a ¿qué? A 0, ¿sí?
el que está en el proyecto. En la próxima les traigo unos diferentes. Bueno, tendríamos entonces que m cuadrado es igual a menos un 25avos, ¿no? O sea que m sería igual a más o menos, ayúdenme ahí, un quinto de quién, compañeros. Vean si está bien eso. Por lo tanto, si eso es cierto, alfa vale 0 y beta vale un ¿qué? Un quinto, ¿sí? Eso implica que Y1 sería igual a X a la 0, ¿sí? Por el coseno de beta, que es un quinto del logaritmo natural de X, ¿sí? Y2 sería igual a X a la 0, ¿sí? Por el seno de un quinto del logaritmo natural de X, ¿sí? Pero X a la 0, pues sabemos que eso nos va a dar ¿qué? Nos va a dar 1, ¿sí? Entonces Y sería igual a C sub 1 por coseno de un quinto del logaritmo natural de X, ¿sí? Más C2 por el seno de un quinto del logaritmo natural de X, ¿sí? Y esa sería la respuesta de ese problema. No sé si hay preguntas ahí. Preguntas, compañero. ¿El alfa de dónde lo tomó, ingeniero, licenciado? Sí. Cuando yo tengo un número complejo es alfa más o menos beta i. Pero, ¿qué valor aparece acá? Antes del más o menos, ¿qué aparece? Ninguno, 0. Entonces, si no hay ninguno es porque ahí está ¿qué? ¿Quién está ahí, compañero? Alfa. Alfa, ¿sí? Alfa. ¿Vale cuánto? 0. 0, sí, porque te pone 0 acá, es lo mismo que tengo acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo?